Estamos en comunicación con Claudio Girardi, secretario general de la Confederación General del Trabajo Regional Santa Fe y de la Bancaria Regional Santa Fe. Vamos a charlar sobre los temas que tienen que ver con la realidad de los trabajadores, por supuesto, en este trayecto, en este momento del año particularmente, la discusión salarial, la discusión que se da en el marco de las paritarias en la República Argentina, pero también hablar de la coyuntura, la situación de Argentina y cómo impacta la economía, los precios de los alimentos, sobre todo, en la vida de un trabajador. Vamos a empezar por los salarios, obviamente. Claudio, ¿cómo estás? Buen día. Hola Luis, ¿cómo te va? Gracias por la invitación nuevamente. Bueno, discutir paritarias en este contexto de una inflación alta hace que se complejicen un poco las negociaciones, me imagino, Claudio. Sí, a ver, es complejo, pero además van a tener que entender el gobierno nacional, los gobiernos provinciales y municipales, como así también el sector privado, que tienen que quedar cláusulas abiertas de revisión en forma permanente. Claro. Digamos, hoy con inflaciones altas, vamos a ver cómo termina, digamos, mediados de abril tendremos una inflación del primer trimestre. Por ejemplo, bancaria, vamos a esperar aproximadamente esa fecha para tener la paritaria correspondiente al año 2022. Tuvimos un adelanto de paritaria, una que fue por enero y febrero y otra que fue por marzo, a cuenta, pero para discutir paritaria tenemos que tener algunos números claros. Y hoy la inflación apunta a ser alta, más del 50%, y no vemos cómo se puede detener, no lo hemos visto en el primer trimestre. Ojalá esto cambie, pero sabemos los dirigentes sindicales que con voluntarismo esto no se arregla y no queremos perder poder adquisitivo. Y claro, quienes apostamos a un proyecto nacional diferente al macrismo, lo que queremos es que el poder adquisitivo crezca, es decir, que los acuerdos salariales estén por encima de la inflación real y no por debajo de igualarlo, si no nunca vamos a recuperar el poder adquisitivo o la gente, o a haber un 50% de pobreza como lo hay en la actualidad, o casi un 50%, ¿no? Entonces digo, de claro, eso tenemos que salir con fuente de empleo, con puestos de trabajo, pero con mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores y las trabajadoras. Mencionaste a Macri, que es el ala más dura de Juntos por el Cambio, si se quiere, junto a Bullrich, y hace unos días justamente estuvo haciendo lobby de ese sector de Juntos por el Cambio para que se caiga el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Obviamente que todo lo que tenga que ver con el Fondo Monetario, con la historia del Fondo Monetario, tiene un peso negativo para los argentinos y está fuera de discusión que uno quisiera estar fuera del yugo del Fondo Monetario Internacional. El tema es que Macri, en este caso, y te lo dejo como inquietud para reflexionar, plantea no acordar con el Fondo Monetario Internacional para que la hiperinflación desate un colapso en Argentina y de ese modo realizar las reformas estructurales acordes a la idea y al modelo de país que plantea ese sector del macrismo, ¿no? Eso, si lo diría, si él gobierna y lo diríamos nosotros, sería un golpe institucional, ¿no? Porque en realidad es eso. Si vos estás queriendo que todo salga tan mal para que el gobierno se caiga o se debilite tanto que no tenga fuerza, es un golpe. De cualquier forma es un golpe. Y nosotros que hemos sido muy opositores al gobierno de Macri, nunca planteamos un golpe. Planteamos oponernos a determinadas medidas y esperar el proceso electoral como se esperó para que las urnas resuelvan. Lo que está pretendiendo Macri es una gran hipocresía. Él genera un endeudamiento innecesario para la República Argentina. Lo hizo a cambio de que sus grandes corporaciones y empresas pudieran fugar divisas, dólares estadounidenses, porque más de la mitad de lo que sacó se fugó del país, no solo de las cuentas, sino del país, además, porque hay otra parte de fuga que está en caja de seguridad, está guardado en el país, pero más de la mitad de esa plata se fugó en grandes corporaciones internacionales, no le sirvió al país, no se hizo una escuela, no se hizo un puente, una ruta, no se aumentó la producción, no se hizo absolutamente nada que le sirva
al pueblo, a los trabajadores, a las pymes, al sector educativo, a nadie le sirvió ese préstamo, solamente a grandes corporaciones internacionales. Por lo tanto, tiene un nivel de caradurismo importante, más allá de esta forma descarada de plantear las cosas que tiene Macri, ¿no? La verdad que poco le importa al país, lamentablemente, a esta persona que ha sido presidente de la nación y que nosotros siempre digo, llega a ser presidente por el voto de la gente, parte por errores propios incluso del actual gobierno, cuando era anterior al 2015, pero parte por mentiras, ¿no? Porque le prometió a la gente cosas que no le pudo cumplir. Podemos contar cuando prometió que iba a eliminar el impuesto a las ganancias, cuando iba a hacer no sé cuántas otras cosas, y la verdad que lo único que hubo fue endeudamientos, crisis económica, pérdida de puestos de trabajo, aumento de los sectores de pobreza, alta destrucción de pequeñas y medianas empresas, concentración de la economía. Lo que hace el neoliberalismo en Argentina, alguna vez lo hizo de la mano de la dictadura militar, cívico-militar, entre las cuales hay pata empresaria, lógico, en este aspecto, y hoy lo hace de la mano de un sector más rancio de la derecha y algunos grupos concentrados de la economía. Ahora, Claudio, mencionás esta postura del macrismo golpista, vos decís, contra el gobierno actual, pero si uno se para también desde otro lugar para analizar esta frase del macrismo, de Macri particularmente, acerca de la necesidad de romper el acuerdo con el fondo para que exista hiperinflación y de esa manera el colapso permita las reformas estructurales que este sector plantea, uno lo que no puede dejar de tener en un primer plano es la deshumanización, que esto implica, más allá de la pelea política entre distintos espacios, entre distintos partidos, espacios de poder, ¿no? Pero está la gente en el medio, ¿no? Porque cuando uno habla de guerra, cuando uno habla de hiperinflación, cuando uno habla de colapso, está el pueblo, están los trabajadores, aquellos que tienen la suerte de tener un salario y aquellos, el grueso, que no tienen ni siquiera un salario, ¿no? Entonces, llama la atención en ese sentido, también. Sí, llama la atención porque en realidad no sé qué más le piden al pueblo. Ya tienen un 50% con nivel de pobreza y un sector de clase media que va perdiendo mes a mes, año tras año, derechos. Entonces digo, en vez de nivelar para arriba, se está nivelando para abajo. Y a ver, eso es por parte del macrismo. También, sin lugar a duda, hay que reflexionar sobre qué cosas tiene que hacer este gobierno para revertir eso. Claro. Ya la pandemia terminó, el gobierno de Macri terminó, y la gente tiene necesidad de vivir mejor. Entonces digo, no me quiero quedar con la frase del Daddy Brieva, pero digo, hay que hacer cosas para que la gente viva mejor. Y me parece que los controles de precio de los alimentos no funcionan. No están funcionando. Cada vez que se intenta hacer algo, lo único que ve uno en las góndolas de supermercados, que son los que concentran las grandes ventas hacia el sector del público, porque además arrastran la cadena de los grandes formadores de precios, es aumento de precios en forma indiscriminada, donde la gente ya no puede comprar un kilo de yerba, donde le cuesta comprar un paquete de fideo, donde le cuesta comprar un tomate al natural, darse el gusto de comer. Entonces de alimentar a una familia, ni que hablar cuando hablamos de la canasta, lo que es útiles, libros y ropa que necesitan comprar los padres y las madres para que sus hijos concurran a un establecimiento escolar. Entonces si no cambiamos este modelo de cómo un precio en un producto no lo podemos controlar, sin lugar a duda, la gente va a ir cada vez peor, porque, y acá viene bien la frase, mientras los salarios suben por la escalera, la inflación de los precios de la canasta básica suben por el ascensor, entonces se ponen cada vez más inalcanzables, eso aumenta la indigencia, eso aumenta la pobreza y achica la cantidad de personas que están en la clase media y concentra las ganancias en pocas empresas, en pocos sectores, ¿no? Ahora, en este escenario, Claudio, queda claro
obviamente estamos en un escenario de una inflación mucho más alta a partir sobre todo de los últimos años del macrismo. Es una inflación que por los manejos del gobierno macrista saltó de un 30% promedio que venía en los años anteriores, 2016 para atrás si se quiere, a un 50% promedio, ¿no? Actualmente. Y en este sentido, en este marco, la guerra obviamente que hace su gran aporte, ¿no? Desestabilizando los precios básicos de los commodities, como los alimentos, los combustibles. Digo, todo este escenario tan complejo, tan problemático que estamos viviendo actualmente, no tiene que hacer rever a la clase dirigente los modelos de control de precios, porque digo, venimos de una historia de controles de precios sin discutir la concentración de la economía. O sea, se hicieron desde la época de Alfonsín, después distintos gobiernos, inclusive el kirchnerismo, modelos de acuerdo de precio con los grandes actores concentrados, sin construir paralelamente precios alternativos beneficiando o trabajando con pequeños productores de alimentos en este caso. ¿Cómo ves esta situación en general? Por ese camino no vamos a tener la salida, va a haber parches. Creemos y lo venimos sosteniendo hace mucho tiempo, por lo menos de la Secretaría Regional de Santa Fe, de las manos con los compañeros de la CTA, también acá, y hay muchas organizaciones a nivel país, que si no empezamos a construir ferias de pequeñas empresas y productores locales y zonales y armar una cuestión de consumo directo, donde los que producen tengan un puestito en una feria, donde la podemos construir las instituciones intermedias, pero que el Estado se tiene que hacer cargo. A ver, si hubiera que construir una nave, un galpón, para 50 o 100 puestos para la ciudad de Santa Fe, o distribuir en 5 o 6 centros para que la gente no concurra tan lejos, ¿no? Eso lo tiene que hacer el Estado, lo tiene que hacer el Estado nacional, el Estado provincial, ¿tá? Y el Estado municipal. Porque ¿cómo se construye en la feria? ¿Con el esfuerzo de quién? Con el pobre productor que trabaja 2 hectáreas, que muchas veces termina así generando todas aquellas cosas, hortalizas, verduras de zona, digamos, pero estamos hablando de otro tipo de cuestiones. Aquel que ya produce el trigo, lo transforma en panificación para la venta, aquellos que hacen la parte de fideos, digamos, las productoras de arroz más chiquititas, como llegan al sector del público sin intermediarios y a precios que van a estar debajo de la mitad. Si no tenemos ese canal alternativo de que los pequeños productores y los medianos compitan con las grandes corporaciones, pero con la ayuda del Estado, repito, nacional, provincial, municipal, con grandes ferias, donde las instituciones intermedias también tenemos que ser parte, digamos, de ese espacio, sobre todo para que nuestros representados consuman en esos lugares, ¿tá? Y se sostenga ese mercado del vecino, del que vive a 20 cuadras tuya y produce un fideo artesanal, a lo mejor ayudarlo que además crezca esa pyme, ¿no? Que si fabrica 200 kilos, fabrique 2000. Me parece que no tenemos alternativa. ¿Qué le vamos a pedir a las grandes corporaciones internacionales que nos fijen el precio? Olvídate, perdóname el término burdo, ¿no? Del olvídate. A ver, vos decías recién la guerra. Sin lugar, la guerra es la excusa. Pero las 40, 50 corporaciones que manejan los commodities en el mundo, que no son más que esas, no son más de 40 o 50, para el mundo entero, se sientan en una mesa y dicen, che, a ver, qué bien no viene lo de la guerra, ¿no? Porque, a ver, ¿qué porcentaje de trigo incorpora el país invadido por Rusia? ¿Tanto como para que el precio aumente el 30%? No. Pero sí ellos pueden retener en barcos o no comprar, ¿tá? O comprarlo a precio barato y retenerlo para después venderlo a un precio mucho más caro. Porque son corporaciones que pueden hacer eso y tienen plata para aguantar y tiempo para aguantar. Es más, usan desde los hilos de las cooperativas, los vagones de los trenes, por ejemplo el ex Mitre, que es la mayor. Dicen que cuando se privatizó, entre paréntesis, dicen que cuando se privatizó el ex ferrocarril Mitre, hoy NSA, Nuevo Central Argentino,
había un chiste que se decía, lamentable, ¿no? Que no se privatizaba un ferrocarril, sino la mayor planta de silos móviles del mundo, por la cantidad de vagones de carga para cereal que tenía, ¿no? Y tiene. Por lo tanto, digo, esos vagones, los buques, y todos aquellos lugares de transporte terminan siendo acopios intermedios ya comprados por las corporaciones a un precio más barato, pisada la venta por un tiempo en los grandes mercados internacionales y con eso aumentan al 30%. Entonces yo te compré a vos a $300, lo piso 15 días y lo estoy vendiendo a casi $400, con una renta monumental con la excusa de la guerra. Claro. ¿Produce impacto la guerra? Sí, pero la verdad que uno lo que ve que por la cantidad de trigo que se produce ahí, es más la excusa que la cantidad. Digo, porque hay muchos productores de trigo en el mundo, además de Argentina. Entonces digo, me parece que eso tenemos que debatir, que acá hay grandes corporaciones que le pegan al mundo. Digo, hoy se está viendo que Europa está impactada en el salario respecto a la alimentación. No Latinoamérica, no Argentina. Europa está gastando mucha más plata de los trabajadores o de las clases populares, de ellos, que quizás viven mejor que nosotros, pero en la parte alimenticia. Entonces digo, esto está impactando en el mundo y seguimos con lo mismo. Grandes corporaciones internacionales que lucran con cualquier excusa. Digo, cuando era en la guerra del Golfo en el petróleo, cuando es la guerra en aquel lugar del mundo el trigo y otros commodities que vienen a partir de lo agropecuario. Entonces digo, y si nosotros tenemos que regirnos con esos roles, entonces vamos a permitir que el kilo de pan valga 500 pesos. Entonces seguramente digo, no. Y que falta... una familia cuando tenga que comprar 4 facturas tenga que pensar si se endeuda un mes. Entonces digo, no hay límite en la ganancia de estas corporaciones y ahí para abajo. Ganan las corporaciones, ganan las empresas que están intermedias, ganan los supermercadistas, pierden los sectores populares y las pequeñas y medianas producciones de alimentos. Entonces, si el Estado Nacional, el Estado Provincial y lo municipal no se hacen cargo de generar ferias alternativas para que la gente pueda comer más barato, no solucionamos esto. El control de precios no dio resultado, no hay forma de controlarlo. Se sientan en una mesa, y esto lo hemos hablado varias veces, dicen que sí, y a las 24 horas nadie controla los precios en el supermercado. Y ya lo sabemos cómo es. Y después empieza la historia del huevo y la gallina. Si la culpa la tuvo el Estado, si la tuvieron ellos, mientras tanto Juan Pueblo paga cada vez más caro y cada vez se lleva mayor porcentaje del salario el equivalente a alimentos. A eso hay que sumarle lo que yo decía de escolaridad, a eso hay que sumarle vestimenta, vivienda, transporte, impuestos, servicios, y servicios, un debate que nos vamos a tener que dar entre poco, después de lo firmado con el Fondo Monetario Internacional. Entonces no hay forma que el salario alcance. Y es un debate importantísimo que tiene que darse el movimiento obrero de cara a, más allá, que uno acompañó a este gobierno, decir, no, así no, para esto no. Si la gente vive peor, no nos sirvió. Y tampoco caer en mano a la derecha lo que está esperando es lo que vos decís, ¿no? Una crisis para generar lo que ellos quieren. ¿Qué es lo que ellos quieren? Trabajadores sin derechos y que tengan el salario que se le antoja. Y si no te gusta, te va y te toman otro más barato encima. No, así tampoco, porque así es peor. Digo, nosotros sí creemos en un modelo que es que la clase trabajadora, hablo de aquellos que tienen un recibo sueldo, de quienes no lo tienen quizá, o de aquellos que son monotributistas por casualidad, porque a lo mejor quien los contrata no los pone en planta y les hace hacer un monotributo, les permita tener un sueldo, porque ningún trabajador que cobra su salario lo deposita en Suiza, va a Panamá, alguna isla, paraíso fiscal. Cuando uno cobra mejor salario, come mejor, vive mejor, se compra ropa, pinta la casa, cambia el auto, compra la bicicleta, se hace un viajecito, eso se le da trabajo a otros argentinos y argentinas, y uno cansa a veces en repetirlo tantas veces, porque la militancia hace que uno esto lo repita durante un montón de veces. No hay otra alternativa, no hay una alternativa que no sea que el trabajador tenga un buen poder adquisitivo, no existe. Flavio Girardi, secretario general de la CGT de la Bancaria, muchas gracias por estas reflexiones.
No, gracias a vos como siempre. Hasta luego.